Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Nos encontramos ya en la segunda semana de nuestro curso de epístolas pastorales y hoy nos corresponde estudiar la unidad que tiene que ver con el contexto histórico bíblico de estas tres cartas que el apóstol Pablo nos presenta entre sus 13 cartas que él preparó para el Nuevo Testamento. Hablar del contexto bíblico histórico de estas cartas implica conocer el contexto del ministerio del apóstol Pablo. Y la principal fuente del contexto de la vida del apóstol Pablo y su ministerio son sus propias cartas. Pero a la vez también tenemos otro libro del Nuevo Testamento que es esencial para la comprensión de las cartas del apóstol Pablo. Y me estoy refiriendo al libro de los Hechos, libro escrito por Lucas, uno de los compañeros de viaje también del apóstol Pablo. Por lo tanto, tenemos la certeza, la claridad de que él fue uno de las fuentes más fidedignas acerca de lo que fue el ministerio del apóstol Pablo. Por lo tanto, el libro de los Hechos tiene en su primera parte el inicio de la iglesia primitiva, la llegada del Espíritu Santo, el Pentecostés, pero desde allí se nos muestra el desarrollo mismo de la iglesia más allá de Palestina, abordando las regiones de Europa, de Asia, dirigidas por el apóstol Pablo, y ahí vemos reflejado los viajes del apóstol Pablo. Y es lo que yo quisiera hoy compartirles en este video a modo general, en qué consistió cada uno de los viajes en función de lo que dice el libro de los Hechos principalmente, es donde nosotros podemos ahí también extraer datos importantes para el estudio de nuestras cartas pastorales, es decir, quién fue Timoteo, quién fue Tito y qué iglesias fueron las que ellos pastorearon y que tienen que ver con el trabajo del apóstol Pablo. Entendemos que el apóstol Pablo, antes de convertirse al cristianismo, fue un celoso fariseo, un celoso de la ley, y que entendió en su concepción inicial de que irse en contra del cristianismo era hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, él tuvo un encuentro sobrenatural con Jesucristo cuando él viajaba a Damasco a capturar a los cristianos que estaban en esa ciudad. Allí, entonces, en camino a Damasco, él tiene un encuentro con Jesucristo y comienza lo que es su conversión. Allí el apóstol Pablo comienza entonces una nueva vida. Eh, y eso implicó algunos aspectos importantes que nosotros tenemos que entender para lo que llegó a ser Pablo en su vida y en su ministerio. El apóstol Pablo entonces llega a Damasco. Allí es instruido, ¿cierto?, en los primeros encuentros con la iglesia cristiana en ese lugar, pero de allí entendemos, a través de la escritura, que sucedieron algo de 30 años eh, para que el apóstol Pablo estuviera un tiempo, dicen los comentaristas, para un encuentro o reencuentro con Dios. Y eso lo vive en Arabia, ¿sí? Es allí donde el apóstol Pablo está allí en cierta medida un tanto anónimo, aunque ahí los comentaristas pueden discrepar en el sentido de que él fue a Arabia precisamente a evangelizar, otros dicen que fue a tener revelación directa de Dios para lo que vendría más adelante, para su trabajo ministerial. Pero cual sea la causa, allí Pablo está 3 años en Arabia para llenarse, impregnarse del ministerio misionero que iba a realizar y también tener esa revelación directa de parte de Dios. Pero transcurridos esos 3 años, Pablo regresa a Damasco, a la ciudad donde él estuvo en un inicio, y después allí emprende un viaje a Jerusalén. ¿Con qué propósito? A encontrarse con los apóstoles de Jesucristo, que hasta ese momento no le conocían, simplemente conocían su fama, su, su historia pasada que le arrastraba, ¿cierto? Y que significaba también el temor y la preocupación de los mismos apóstoles. Es decir, que en este viaje a Jerusalén no fue fácil, porque se rehúsaron a encontrarse con él. Pero allí aparece un personaje clave también en los inicios del ministerio del apóstol, que fue Bernabé.
un levita judío que, originario de Chipre, y que él hace el enlace con los apóstoles allá en Jerusalén. Y fue allí donde Pablo es conocido, es presentado, escuchan su testimonio y desde ese momento entonces comienza eh, una relación más estrecha, ¿cierto? Con los apóstoles y allí Pablo permaneció un tiempo en Jerusalén para compartir su testimonio en la iglesia que estaba en esa ciudad, ciudad importante, obviamente, Jerusalén, de ahí donde surgió todo el Pentecostés, entonces estaba todo esa ciudad revolucionada con el mensaje de Cristo y ver el testimonio del apóstol Pablo sin duda que significó algo muy, muy importante para ellos, ¿sí? Era una carta poderosa de lo que el Evangelio de Cristo podía hacer en la vida de las personas, cambiarlas de manera radical. Ese apóstol Pablo, que en un principio era un perseguidor, ahora se había convertido en un perseguido. Pero si bien es cierto, ahí estaba en sus inicios el entusiasmo y el encanto de lo que Pablo estaba produciendo con su testimonio, evangelizando la ciudad, el mismo libro de Hechos, acuérdense, el libro de Hechos es fundamental para entender el contexto de la carta de Pablo, nos dice que en el capítulo 22 de Hechos, de que Pablo en una oportunidad entra en éxtasis y recibe una revelación de parte de Jesucristo, aclarándole que su misión no era predicar entre los judíos de Jerusalén, sino que él lo que tenía que hacer era marcharse de allí e ir a otras ciudades para anunciar el evangelio a aquellos que entendemos eran los gentiles, los no judíos. Y esto, que fue una instrucción de parte de Dios, también fue movido por lo que empezó a ocurrir dentro de la ciudad. Algunos no estaban contentos con la conversión de Pablo, sobre todo los religiosos, los fariseos, al ver a uno de ellos ahora del otro lado, para ellos del lado de los enemigos. Por lo tanto, comienza a surgir un movimiento contrario al apóstol Pablo que lo obliga también a salir prontamente de Jerusalén y allí comenzar entonces la misión que el Señor le estaba instituyendo. ¿Sí? Pablo vuelve a Tarso, su ciudad natal, allí está un tiempo, pero él finalmente es visitado por Bernabé a Tarso para llevarlo a Antioquía, una ciudad muy importante que vamos a empezar ahora a visualizar a través de este mapa, Antioquía, que ahí lo podemos apreciar. Antioquía era una ciudad muy importante luego de Jerusalén para el movimiento cristiano, porque allí llegaron muchos de los que habían abrigado la fe cristiana, pero por causa de esa persecución que comenzó a surgir en Jerusalén, fueron a Antioquía, una ciudad también muy importante, y allí empezaron a experimentar su fe, a vivir allí, y ahí se generó un lindo movimiento de nuevos cristianos, ¿cierto? De nuevos creyentes que estaban generando un movimiento grande y se formó una comunidad importante de cristianos en aquel lugar. Y Bernabé va con Pablo a ese lugar y allí indudablemente tuvieron mucho que hacer. Era un mover del Señor en esa ciudad y tenían que ser discipulados, dirigidos, mentoreados, y allí estaban Bernabé y Pablo en esa tarea tremenda, titánica, de dirigir a una comunidad creciente, una comunidad entusiasta, y que ellos sin duda se sentían también motivados por lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Pero eso no iba a durar mucho para estos dos hombres como son Pablo y Bernabé, porque el mismo libro, de hecho, nos habla de que en un momento dado ellos reciben el llamado de Dios y a la vez también eh, el apoyo de la misma iglesia de Antioquía para que ellos comenzaran su trabajo misionero. Y aquí donde vemos en imágenes el mapa del primer viaje misionero del apóstol Pablo juntamente con Bernabé. Hasta allí, aunque siempre estamos considerando al apóstol Pablo como un personaje destacable, principal entre los líderes que habían, Bernabé no dejaba de ser también un hombre influyente. Piensen ustedes que Bernabé fue el mentor de Pablo en los inicios.
fue quien lo acogió, lo abrigó, fue quien lo presentó delante del resto de la iglesia. Por lo tanto, Bernabé tenía una posición muy importante y muy influyente en la vida del apóstol Pablo. Pero eso generó entonces que en su primer viaje fueran los dos juntos. Y fue así como ustedes pueden apreciar también en la imagen, y siguiendo las flechas, emprende entonces el viaje desde Antioquía hacia Asia. Asia es toda esta zona acá. Sí, bueno, esto también, pero si ustedes se fijan, siguiendo las flechas, la primera parada que ellos experimentan es en la isla de Chipre. ¿Por qué Chipre? Porque fue la ciudad donde nació Bernabé. Era su ciudad natal, era su país, es su zona, y ahí entonces ellos van movidos también por los contactos que pudo haber tenido Bernabé y llegan a esa isla, acompañado también de Juan Marco, que era sobrino de Bernabé, y que llegan a esta primera parada, que es Chipre. Allí recorren prácticamente toda la isla de lado a lado, y después de un tiempo viajan entonces y toman un barco y se adentran a Asia, donde ellos allí entran, ¿cierto? En Pergue, y de ahí se dirigen hacia el interior, que está en la zona conocida por Turquía actualmente, para comenzar ese viaje al interior de Asia. Pero allí ocurre un primer desencuentro, podríamos decirlo así, y que es el retorno de Juan Marco, o el regreso de Juan Marco, y no la continuación de este viaje misionero. No está muy claro cuál fue la razón, pero de igual manera ellos siguieron con su viaje y Juan Marcos regresa a Jerusalén, mientras que Pablo y Bernabé siguen adelante con su viaje por Asia. Una de las primeras ciudades que visitan ellos, y la quiero destacar porque esto nos sirve a nosotros para comprender el texto de las epístolas pastorales, es la ciudad de Listra. ¿Sí? Una ciudad donde ellos llegan y presentan el Evangelio, y también ocurren cosas especiales que conmueven entonces a, al- hacen que la iglesia, o sea, o más bien dicho, la comunidad de allí reciba el Evangelio. Ocurre un milagro muy, muy importante, como es la curación de un paralítico. Eso hizo que la gente de esa ciudad pensaran que Pablo y Bernabé eran dioses griegos, al punto que llegaron a venerarles, o iban con esa intención de venerarles, de adorarles, porque habían llegado estos dioses griegos, pero ellos se rehusaron a aquello, y comenzaron a ver también las primeras reacciones contrarias de parte de los mismos judíos que estaban allí en esa zona, porque la estrategia de Pablo en esta primera incursión misionera fue de llegar a las sinagogas, es de llegar a las comunidades judías que ya tenían el contexto mismo de quién era Jesús, ¿no? El Mesías, o por lo menos sabían de la promesa. No así el resto de los gentiles, que había que enseñarles desde un principio de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero, sin embargo, sus propios paisanos, los judíos, no todos recibieron de buena manera eh, este mensaje, y tuvieron oposición, y fue así como en Listra ellos tuvieron que salir de aquella ciudad. ¿Ok? Es decir, que aquí siguieron su viaje por otros lugares, no exento de dificultades. Pero aquí me detengo para explicarles que fue en esta ciudad donde Pablo tiene contacto con Timoteo y con la familia, ¿no? Con su madre Eunice, que ella era judía, y que Timoteo, por ende, recibió eh, la enseñanza, o la influencia de las creencias de su madre. Y Timoteo también acepta el Evangelio de Cristo, su familia. Del padre se dice que fue un griego, no necesariamente se sabe si fue o no un creyente, de él no se dice mucho, pero sí el de que Timoteo recibió joven, este muchacho, de muy buena manera, de manera entusiasta, este mensaje que el apóstol Pablo había llevado a su ciudad. ¿Sí? Aquí, luego de esta visita por varias ciudades, por Antioquía, por Iconio, por Derbe, ellos después retornan a Antioquía. Y este es el primer viaje del apóstol Pablo juntamente
con Bernabé. Esta primera incursión, que para ellos fue exitosa, porque llegaron a lugares donde el Evangelio no era conocido y hubieron personas que sí aceptaron el Evangelio. Al punto que en el retorno, el regreso, prácticamente repitieron el viaje de regreso, fue para reforzar la fe de esos nuevos creyentes y levantar líderes para que siguieran ellos con el mensaje del Evangelio. Es decir, que Pablo levantaba iglesias y establecía líderes para el acompañamiento de esos creyentes. A pesar de que tuvieron problemas en algunas ciudades, ellos de igual manera retornaron corriendo con el riesgo de que fueran, como en un momento dado, como lo que ocurrió en Listra, que fue apedreado, lo dieron por muerto a Pablo, lo tiraron por la calle, pero finalmente no había muerto, sino que estaba herido, lesionado, pero siguió él de igual manera. Vemos ahí la dedicación, la decisión del apóstol Pablo de seguir con su tarea encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Pasado 3 años, dice la escritura de que ellos emprendieron un segundo viaje. Y aquí vemos en pantalla el mapa de este segundo viaje. A diferencia del otro, que ustedes pueden apreciar, este fue un viaje por tierra, porque ellos partiendo de Antioquía, la intención de ellos es repasar las zonas donde ellos pasaron en el primer viaje. Pero también había de parte de ellos la intención de llegar, por lo menos de Pablo, a la ciudad de Éfeso. Una ciudad muy estratégica, muy importante, dado que era una ciudad comercial, tenía un puerto importante y era muy como cosmopolita. En este segundo viaje, Pablo no va juntamente con Bernabé. Dice por ahí, bueno, la escritura dice y el libro de Hechos de que hubieron desavenencias por el tema de Juan Marcos, porque Bernabé una vez más quería llevar a Juan Marcos en este segundo viaje, pero tenían la experiencia desagradable de que él había renunciado al viaje y se había devuelto. Pablo en ese sentido fue un tanto drástico y no se lo permitió, y eso terminó en qué? En que Bernabé y Juan Marcos volvieran a Chipre y Pablo emprendiera otro viaje, pero por Asia, donde ellos habían recorrido en su primera parte, ¿ya? Pablo entonces va en este segundo viaje o en esta segunda misión para recorrer las ciudades que ya estaba comentando, ¿no? En este segundo viaje Pablo no va con Bernabé, pero sí va con otro discípulo llamado Silas, eh, nombre que también tenía ese trasfondo gentil, y eso también le ayudaría a él a ayudar a esos lugares. Pero en este viaje pasan por Listra y ahí recluta a Timoteo como otro de sus ayudantes. Es decir, que Pablo, juntamente con Silas, ahora se sumaría el joven Timoteo para seguir con ese viaje. La intención inicial era ir a Éfeso. Sin embargo, cuando usted lee el libro de Hechos se da cuenta, y estamos ya hablando del capítulo 16 en adelante de Hechos, vemos que le fue impedido a Pablo ir a Éfeso. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo estaba ahí muy presente, cumpliendo un rol muy protagónico para la tarea del apóstol Pablo en sus viajes. Y le fue impedido entonces ir a Éfeso y los viajes, los planes cambian y él finalmente sigue avanzando por Asia hasta que en un momento dado Pablo también sufre una enfermedad, ¿cierto? En el camino. No está muy claro qué es lo que le pasó, pero eso lo obligó a hacer una parada allí en Asia y tener que recuperarse para estar renovando su fuerza y seguir con el plan, ¿sí? Aquí, como les digo, hay unos cambios de planes y ahora la voluntad de Dios se estaba manifestando en que ellos no debían seguir ese plan inicial, sino que ahora tenían que ir hacia Europa. Fue así donde, estando en Troas, eh, Pablo tiene un sueño y dice que ve a un hombre macedonio
macedonio es esta zona que está arriba, es decir, que de esta zona de Europa, que lo invitaba a pasar a Macedonia para que fuera de ayuda, dice el capítulo 16 de Hechos, versículo 9. En ese mismo instante, Pablo entendió de que esos eran los propósitos de Dios. No ir a Éfeso hasta ahora, sino que ir hacia Grecia, ir a esa zona y llevar el Evangelio. Y fue así como Pablo se embarca junto a sus acompañantes y entran a Macedonio, llegando a la ciudad de Filipo, esa ciudad que los acogió en primera instancia. Saben, como yo les había dicho, la estrategia del apóstol era llegar a la sinagoga, pero Filipo no tenía sinagoga. Pero sí había un grupo de judíos que se reunían a orillas de un río. Y fue allí donde Pablo tiene el contacto con ellos, conoce a una de los grupos, de las personas que se reunían ahí, que era Lidia, una comerciante que los acogió muy bien, los recibió en casa, y ese encuentro con aquellos primeros seguidores, ¿cierto? Creyentes en Filipo, y permitió que hubiera una amistad muy cercana con el apóstol. Tanto así que en el desarrollo de su ministerio siempre los filipenses estuvieron muy preocupados del desarrollo mismo del apóstol Pablo y de su persona. Porque Pablo en otras cartas menciona inclusive esas ofrendas que llegaban a él para ayudarle en el ministerio. Eh, ya Pablo, dentro de Macedonia, comienza entonces esa travesía por las ciudades que allí aparecen, ¿no? Va a Tesalónica, allí también va y entrega el Evangelio a ese lugar. No le va muy bien, en realidad recibe oposición, como así también Filipo, es decir, que nunca para Pablo la tarea fue fácil. Y Filipo inclusive fue también apresado cuando sana a una chica de unos espíritus de adivinación. Y ella era una esclava. Y los dueños de ella, los señores de ella, lo denuncian porque le arruinó el negocio. eh, Pablo es apresado y es ahí donde el Señor también lo rescata después de un terremoto donde las puertas de la celda se abren. Sin embargo, el apóstol permaneció allí y el carcelero se convierte también al Evangelio por el testimonio del apóstol Pablo. Y ahí estamos viendo cómo hubieron oposición siempre en esta ciudad. Después de Tesalónica va a Berea, también allí es entregado el Evangelio, recibe también oposición de los tesalonicenses que lo siguen a Pablo y van tras de él, y Pablo tiene que salir de Berea y ahí se dirige a Atenas, una ciudad muy importante para los griegos. Ustedes saben, era la cuna del pensamiento filosófico, y Pablo llega allí también con la intención de entregar el Evangelio. Una tarea que en realidad no tuvo muchos frutos en Atenas. Tenemos que ser claros. Pablo no fue bien recibido, fue menospreciado con el mensaje del Evangelio. Sí hubieron conversiones importantes, pero para los comentaristas esto fue, entre comillas, un fracaso, por decirlo así, por los resultados escasos que hubieron en esa ciudad. Pablo entonces se refugia en Corinto, una ciudad eh, también muy cosmopolita, y allí conoce a un matrimonio que los acoge, que lo acoge a él. eh, Mientras tanto, Pablo, ahí hay una separación con Timoteo. Timoteo se encarga de estar viendo el desarrollo de la otra iglesia, y Pablo llega solo a Atenas y de ahí se va a Corinto, y allí conoce entonces a un matrimonio que, que es Aquila y Priscila, que lo acogen, se conocen. Ellos eran comerciantes, fabricantes de tienda, Pablo también lo era, y allí en esa ciudad Pablo permanece como un año y medio para renovar fuerzas, para eh, eh, obtener recursos también, porque a través de ese trabajo le permitió tener, ¿cierto?, o reunir fondos para seguir con ese viaje. ¿Sí? Piensen ustedes que hasta ese momento recién se estaban constituyendo las iglesias. ¿De dónde iban a salir los recursos? Eran muy escasos. Y Pablo no se negó ni se resistió a tener que trabajar para no ser carga a esa iglesia que estaba recién emergiendo. Y él hizo uso de su oficio para poder allí
obtener su sustento, pero a la vez también estar con este matrimonio que finalmente se suman a su trabajo y emprenden, ¿cierto? Un trabajo muy importante, porque después de ahí, desde Corinto, ellos finalmente llegan a Éfeso, que era la meta inicial o el objetivo inicial del apóstol Pablo. Llegan a Éfeso, pero allí no está mucho tiempo el apóstol, porque los tiempos ya habían pasado y Pablo tenía que volver a Jerusalén para celebrar la fiesta. Pero allí en Éfeso se quedan este matrimonio, Priscila, Aquila, trabajando en esa ciudad y ellos hacen un excelente trabajo, este matrimonio. Levantan una comunidad de creyentes que establecería una iglesia que vamos después a conocer como una iglesia pujante, una iglesia con mucha proyección y que Pablo estaba muy, muy entusiasmado en nuevamente volver después de esta travesía que él tenía que desarrollar en Jerusalén. ¿Sí? Es así como después de este segundo viaje, Pablo, después de haber estado un tiempo en Jerusalén, informando de las cosas y maravillas que estaban ocurriendo en todas esas zonas, estos eran viajes largos, de aproximadamente 2 a 3 años. Es decir, que era un tiempo suficientemente largo para llegar y dar informe de lo que allí estaba sucediendo. Este tercer viaje del apóstol, una vez más, comienza en Antioquía. Noten ustedes la importancia de esta ciudad. Era una era la casa central, por decirlo así, o el centro de operaciones, Antioquía, el centro o de operaciones del trabajo misionero entre los gentiles. ¿Ok? Es ahí entonces donde nuevamente su tercer viaje lo recorre, una vez más para fortalecer las iglesias que habían levantado, una vez más el viaje es por tierra, y allí llega una vez más a Éfeso, esa ciudad que ya estamos entendiendo es la ciudad que encargaría luego Timoteo para dirigirla. Pero ya era una obra que ya Pablo y este matrimonio habían emprendido. Pablo allí permanece cerca de 3 años, es decir, un tiempo bastante prolongado en comparación a la estadía en otras ciudades. Eso da a entender entonces la importancia de esa ciudad para el apóstol Pablo, pero también por los resultados que estaban allí ocurriendo. Había que apoyar la iglesia, había que establecer prontamente una iglesia muy bien consolidada y Pablo permaneció en esa zona. Allí durante esos 3 años no estuvo exenta de dificultades, porque las iglesias que ellos levantaron finalmente comenzaron a tener algunas complicaciones. Por ejemplo, es allí en Éfeso que Pablo le escribe a los Gálatas. Galacia es esta zona, ¿sí? Galacia no era una ciudad o un país, era una región. Y Galacia estaba conformada entonces por un conjunto de ciudades y que Pablo le escribe esta carta a todos ellos. ¿Para qué? Para ir en defensa de su apostolado y también de afianzar la fe del Evangelio. ¿Por qué? Porque se habían levantado falsos maestros que habían llegado a esos lugares para contradecir las enseñanzas de Pablo y también de cuestionar el llamado de él. Pablo, a través de esta carta a los Gálatas, una carta muy importante también, muy asociada al libro de Romanos, es decir, cuando uno estudia Romanos, Gálatas tiene que estar ahí dentro de la lectura. Él hace defensa de su ministerio, pero a la vez también refuerza la obra de Jesucristo, que su muerte y resurrección fueron reales y que eso es lo que hace que seamos nuevas criaturas y tenemos el perdón de Dios. Eso era en ese entonces un cuestionamiento. Lo mismo el tema de que estos falsos maestros estaban obligando a aquellos gentiles, no judíos, a circuncidarse como parte del proceso de salvación o ser parte de la familia de Dios. Eso no estaba para ellos. Y ahí hubo todo un conflicto que tuvo que finalmente Pablo ir en defensa de ellos porque no tenían la obligación de hacerlo. ¿Sí? Es allí también donde Pablo también se ve en la obligación de salir también de Éfeso por los conflictos que habían y recorrer, como ustedes ven por la flecha acá, nuevamente Macedonia, recorrer las ciudades para reforzar eh, eh, este tiempo, ¿cierto?, de ministerio. Pablo entonces recorre una vez más Europa, allí también es en este viaje cuando ocurre también el conflicto con Corinto, una iglesia que entró en crisis
moral, espiritual. La iglesia se desordenó, en nuestras palabras. Ustedes cuando lean la carta a los Corintios, tienen que asumir de que fue una carta dirigida a una iglesia en conflicto. Conflictos profundos, y que ahí también vemos a Tito cumpliendo una tarea muy, muy importante. Tito también va a surgir en escena porque Tito es el mensajero que Pablo usa para llegar a la iglesia de Corinto. Una iglesia que se levantó en rebeldía, inclusive no recibió al apóstol Pablo. Necesitaban un mediador y ese fue Tito. Tito fue quien llevó la carta, Tito fue quien estuvo ahí enfrentándose con esta iglesia que se estaba resistiendo a la autoridad del apóstol Pablo, pero más que al apóstol Pablo, a la iglesia misma. ¿Sí? Esto no era un conflicto personal, era un conflicto con la autoridad de Dios, con los principios de Dios. ¿Sí? Entiéndase bien eso. Puede que nosotros como líderes tengamos que vernos con la tarea difícil de establecer las pautas de Dios, los principios de Dios. Y eso no es una cosa personal, no es que a mí me parece que hay que hacer esto, sino que cada líder debe actuar conforme a los principios de Dios. Aunque esto parezca muchas veces una tarea desagradable y de tener que llamar la atención, de llamar al orden y obviamente también ser consecuentes y tener esa autoridad que no tan solo es espiritual, sino que también moral, es decir, de ser consecuentes a los principios de Dios. Finalmente, entonces, en este tercer viaje, Pablo eh, eh, tiene que hacer el recorrido de regreso. En este tercer viaje, el último ministerialmente, Pablo recoge una ofrenda entre las iglesias de Asia y de Europa. ¿Para qué? Para ir en ayuda de la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando aprietes económicos muy fuertes, estaba siendo perseguida y eso significaba también que este era el momento para que la iglesia gentil le ayudara, le devolviera la mano a esta iglesia que también hizo todos los esfuerzos de poder extender el evangelio a sus regiones. Pablo, entonces, en ese afán, eh, tiene que retornar, ¿cierto?, a Jerusalén y en ese retorno es que Pablo tiene que emprender ese viaje de regreso, pero no pasa por Éfeso, que era una iglesia importante, pero no lo pudo hacer por cuestiones de tiempo, pero logra reunirlos en otra ciudad para poder ahí despedirse del liderazgo de la iglesia de Éfeso y de muchos de ellos que ya él tenía ya en su corazón, y seguramente porque Dios se lo tiene que haber revelado, que ya no los volvería a ver más. ¿Sí? Era un momento difícil para Pablo el tener que reunirse y prácticamente para eh, despedirse. Pablo ya sentía que llegando a Jerusalén sería apresado. Ya estaban los rumores y de parte de Dios también lo puso en la advertencia, pero sin embargo Pablo tenía que llegar allá con la ofrenda y encontrarse una vez más con sus hermanos. Y así fue como Pablo llega a Cesarea, ¿cierto? Viaja a Jerusalén, ahí está con ellos y finalmente es apresado por los romanos por una acusación que hizo el Sanedrín en contra de ellos, de atentar contra su fe, contra su principio, y finalmente Pablo es encarcelado y es apresado ahí en la zona de Cesarea, ¿cierto? De Tiro. eh, y allí está entonces el apóstol con una prisión momentánea de cerca de 2 años, una detención que sí le permitía tener visitas, pero eso es finalmente lo que iba a ocurrir con el apóstol Pablo. Es apresado y después de 2 años emprende lo que es el último viaje, pero en dirección a Roma. ¿Con qué objetivo? Para ir y rendir cuenta a las autoridades frente a estas acusaciones. ¿Por qué a Roma? Porque Pablo tenía doble nacionalidad. Él era judío, pero también tenía ciudadanía romana. Y él tenía derechos frente a ellos. Y la razón para viajar era para defenderse frente a las autoridades romanas ante estas falsas acusaciones en contra del apóstol Pablo. Este último viaje, que ya no es ministerial,
Pablo lo emprende, ¿cierto?, en dirección a Roma, y su viaje implicó bordear el litoral de Asia para evitar en cierta medida un viaje duro, difícil y muy peligroso, al punto que ellos en su viaje tienen que hacer una parada obligada en la isla de Creta. Es decir, que Pablo tiene un acercamiento con la gente de Creta producto de este viaje a Roma. Allí tienen que parar obligadamente para prepararse por el segundo tramo que les vendría por delante y eso significó entonces que tener que esperar ahí un tiempo para nuevamente embarcarse. Y después de eso, nuevamente continúan con su viaje y en este viaje sufren naufragio y finalmente van a parar a la isla de Malta, ¿cierto? A las costas de Malta, donde finalmente salvan su vida de una manera milagrosa. Allí Dios estuvo presente en medio de tantas personas que había más de 200 personas dentro de ese barco, muchos de ellos a rendir cuentas ante la autoridad. Ellos iban en calidad de detenidos, de prisioneros. Sin embargo, Dios allí cuidó de todos ellos y los salvó de morir en naufragio y de finalmente llegar a Roma para enfrentar la autoridad, ¿cierto?, romana frente a esas acusaciones. Pablo llega a Roma, es detenido, sufre de prisión preventiva o prisión domiciliaria. Por lo tanto, Pablo, aunque estaba detenido, podía moverse, podía viajar. Y fue así como, después de quedar libre, entre comillas, viaja a Creta. Y allí, juntamente con Tito, para hacer un trabajo con ellos. Ahí dicen algunos comentaristas de que ya había conocimiento parcial del Evangelio porque algunos estuvieron en Jerusalén y este mensaje se propagó a través de estas personas y testigos que estuvieron en el tiempo de Pentecostés. Eso nos da a entender entonces que el trabajo de evangelización y de abrir iglesias no fue exclusivamente una labor del apóstol Pablo, sino de muchas otras personas que estuvieron allí y fueron y extendieron el Evangelio. ¿Sí? Eso nos da a entender entonces de que la tarea de evangelización no es exclusiva para algunos, sino que es la tarea de todos de ser testigos. Y Pablo entonces llega a Creta, establece una comunidad junto a Tito y después de allí le delega esa tarea a Tito, un líder que tenía que lidiar con una iglesia muy difícil, una iglesia que tenía muchas malas costumbres, inclusive aquellos que tenían esos malos hábitos le decían cretenses, o de ahí viene la palabra cretino también, ¿no? De la costumbre o de la conducta que tenían aquellas personas. Hermanos, hasta aquí este resumen histórico y contextual de estas dos iglesias que fueron Éfeso y Creta, y de los pastores que se estarían a cargo de esta comunidad, que son Timoteo y Tito. Ustedes a través de esto van a tener una comprensión clara de lo que fue el ministerio y de los desafíos que ellos tuvieron que enfrentar para cumplir con su tarea. Y de cómo en muchos casos, este es un trabajo mancomunado, es un trabajo que implica el esfuerzo y el compromiso de muchos otros. ¿Sí? No es una tarea puntual de algunos, sino de que hombres y mujeres que asumen un desafío están aportando a la obra y el desarrollo de ella misma. Hermanos, a través de este video que doy pie a, a- a una introducción sobre esta semana y donde ustedes van a conocer un poquito más acerca del contexto. Les animo también a seguir con su portafolio. Ustedes semana a semana tienen que tomar de lo aprendido algo que les haya llamado la atención y lo reflejen de manera escrita, qué es lo que les llamó puntualmente la atención y de eso hacer una reflexión. ¿Ok? Eso es importante que lo hagan. No lo dejen al final de la semana, sino que háganlo semana a semana en su tiempo para que no se le acumule el contenido. Hermanos, nos estamos viendo, Dios mediante. Un abrazo para todos ustedes y sigamos adelante aprendiendo de este curso que seguramente va a servirnos para nuestro ministerio. Dios les bendiga.